Buen día, buen día. Estuvo primero la silla vacía. La silla vacía. No, es el espíritu de Romy que está acá entre nosotros. ¿No es cierto? Buenos días. Hola, Bren. Buen día, buen día. ¿Cómo va? Y acá estamos, un poquito dormida porque me desvelé 4 a.m. Hermoso. Así que bueno, hoy haremos lo que podamos. Sí, siempre hacemos lo que podemos, ¿no? ¿Cuándo fue diferente? Sí, estoy como todavía estoy Sí. despertando, pero... Viste que yo te decía cuando te vi. Algo te pasa. Es eso. Podía hacer muchas cosas. Es eso, igual contenta. A mí me encanta. Los viernes empezar el día así, acá, en el streaming, con las reinas, me encanta. Bueno, Romy ya va a volver. Sí, hoy otra vez tuvo actividades escolares con los niños. Así que bueno, ya estaremos nuevamente todas acá los viernes. Acá Sí, estamos sí. haciendo el aguante, como Acá, siempre. Acá. Me tal encantan cual. los trapos. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo arrancaste? Yo bien, bastante bien. La verdad que sí, muy contenta de estar acá como siempre. La verdad que me pone muy feliz venir. Me pone muy feliz. Y ¿sabés qué me di cuenta? Como que me alegra toda la semana. Mirá qué lindo. Sí, re tierna. No, en serio, me alegra toda la semana hacer cosas que me hacen bien, que me Sí. motivan. La verdad que el tiempo que no estuvimos haciendo el programa me pego para abajo. Capaz que también era la mudanza, todo, ¿no? Y fueron estuviste muchas con varias cosas. cosas. Sí. Pero venir es como que ya me da un aliciente extra. Y aparte hoy tenemos a alguien muy querido también de invitado, así que muy feliz. Eso también, ¿viste? Suma. Sí, claro. Sí, todo lo que aprendemos. ¿Y qué onda este frío? Fue Aguantame. repentino el asunto. No me gusta. No me gusta el frío. ¿Sabes que tampoco nunca investigué un poco a qué venía, ¿no? Esto que hablábamos, bueno, a vos tampoco te gusta el frío. ¿No investigaste de qué? No investigué de dónde viene, pues debe tener alguna raíz, ¿no? Lo que Sí, decíamos. A mí en realidad me gusta más el calorcito. En realidad me gusta la primavera, A mí me digamos, gusta como la es el primavera. tiempo ideal. Pero Sí. con los años también es cierto que dejé de pelearme, como dejé de pelearme con tantas cosas, esto que suelo hablar de asentir, ¿no? Ajá. Lo trato de aplicar a todo. Entonces como que bueno, el invierno lo vivo ya desde otro lugar. Y tomo los beneficios también del frío. Desde adentro de la cama. Entro, me meto en la cama y no salgo hasta que empiece la primavera. No. Sería bueno hibernar, ¿eh? No está mal lo que hacen los osos. O migrar También. a lo golondrina. ¿Sabes que hubo un año, hace muchos años, viste que yo me dediqué al tango en una Es época, verdad. en una de mis vidas, en esta, y me acuerdo un año que viví primavera-verano. Estuvo buenísimo. Por favor, qué Sí, felicidad. por un viaje que hice, que sí, se dio eso y bueno, la verdad estuvo bueno. Siempre que contás lo del tango pienso, ¿por qué lo dejó? Y nunca lo digo, ¿viste? Nunca te lo El digo. tango me dejó a mí. No. Terrible. No, fue una época. Fue difícil también, porque eso, cuando se fue dando, digamos, el dejarlo, porque fue un proceso, mi mamá, bueno, varias personas me decían, ¿pero por qué lo dejaste? Y durante un tiempo me sentía hasta culpable. Pero después me fui dando cuenta que fue una época, que se fueron abriendo otras cosas, bueno, todo el mundo de lo terapéutico. ¿Y nunca pensaste mezclar terapia y tango? ¿Tangoterapia? Yo estuve en una vez a veces he contado con mi maestro Roberto, Ujú. papá de Basilio, ¿te acuerdas que una vez se comunicó Basilio? Sí, sí. Y él estaba haciendo como una mezcla ahí entre tango y terapia, como algo energético con el tango. Muy, muy interesante. Está bueno, no específicamente por ahí con el tango, sí con la danza. Sí es algo que tengo ahí como en mente y me gustaría. Estoy como ahí, bueno, dejando que suceda. Me gustaría porque para mí lo corporal es muy importante. Claro. Entonces, de algún modo es algo que está presente, pero bueno, veremos. Bien. Me gusta la danza. Pero bueno, el tango cumplió una época, fue una etapa, digamos, y estuvo buenísimo y viajé y conocí un montón de lugares, de personas. Bueno, he dado clases por varios lugares, Hawái incluido. Ay, qué lindo. Sí, Me gustaría ir a lindo, Hawái. hermoso, fue muy lindo. ¿Hace mucho calor? Tengo ¿Hace frío. calor? Necesito Es ir a un buen lugar. Yo estaba bueno porque paraba en un lugar donde de noche no hacía calorcito, era como más arriba, alejada de la zona de la costa, en Waikiki sí, hacía calor y a mí me encantaba eso, estaba todo el día en shortcito, musculosa y ojotas. Qué Amo, felicidad, así tendría amo. que ser la Sí. vida. Aparte muy relajado allá todo, sí, me gusta. A mí me gusta eso, como bastante tranqui. Shortcito, musculosa y ojotas me parece un re buen plan. Sí, re. Un saquito de última. Creo que no he usado. Ay, Dios, ¿por qué hago acá? Dios, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué? ¿Para qué? Cumpliendo ¿No es un cierto? servicio. Claro. Ah, cierto. Programa pasado, Ah, víctima sí, creadora, sí, ¿te cierto, acordás? cierto. Sí. Ahí va. Eligiendo. ¿Para qué habré elegido estar acá, universo? Claro. ¿Por qué me mandaste a este país? Cuando Donde firmé. hace calor, hace frío, hay humedad, ¿viste? Claro, porque para el clima
No, no es tan amable, no sé, pero tenés todo. Vamos a ver el lado positivo. Para algo habremos venido al mejor país del mundo. Bueno, más? siempre puedes elegir otra opción. ¿no? Sí. Sí, allá voy Hawái. Espérame Hawái. Allá estoy. Allá vamos. Allá vamos. Bueno, bien. Y el tema de hoy muy convocante, la verdad, ¿no? Interesante. No sabemos de qué va a hablar todavía el invitado. Es que varias cosas es el invitado, como nosotras. Sí. Es músico, es astrólogo, hace registros akáshicos, tamiana. Me gusta todo. Me gusta todo. Sí, quiero una sesión ya integral. Queremos una sesión de todo. Bueno, pero también pensaba un poco, ¿no? Cuando pensamos en este tema para el programa, cómo se encadenaba, ¿no? Cómo tenía vínculo con el de la semana pasada, ¿no es cierto? En esto de poder integrar y en esto de poder elegir y en esto de poder conocerse y utilizar esas sombras, utilizar esto que somos para integrarlo, que un poco lo habíamos estado hablando la semana pasada. Tal cual. Bueno, hoy el tema sería aceptando la vulnerabilidad como fortaleza, ¿no? De eso hablamos. Y en esto que te decía la semana pasada, bueno, mi Débora, mi Dayana, ¿viste? Porque yo me llamo Débora Dayana, ahora que todos lo saben. Voy a tener que matarlos a todos. Comprenderán. Comprenderán que, bueno, no hay otra opción. Y mi primer nombre es Débora, pero nadie me dice Débora, nunca me dijeron. Y incluso siempre para mí tuvo como un tinte negativo ese nombre, como que me sonaba como algo frío, ¿viste? Débora, como una cosa... Y tuve un trabajo de poder ir integrando esa parte de mí, ¿no es cierto? Bueno, es algo muy subjetivo, ¿no es cierto? Yo sentía eso. Y bueno, ir integrando, porque aparte Débora es mi primer nombre. Mamá, papá, mi papá eligió Débora y mi mamá eligió Dayana y nunca me dijeron Débora, claramente. Siempre me dijeron Dayana. ¿Sabes la historia del porqué de eso? Porque está bueno. Bueno, yo en una de las... ¿Por qué me dijeron así o por qué lo eligieron? ¿Por qué eligieron esos nombres? En lo que es decodificación, en lo que es proyecto sentido, que es la época, ¿viste? Que tiene que ver con los 9 meses previos a la gestación. Una de las cosas que se ve, digamos, es esto, del dónde estaban los padres en todo sentido, ¿no? Cómo estaba la relación entre ellos, cómo se conocieron. Bueno, también tiene que ver con esto, del nombre que eligieron, por qué lo eligieron. Va de esa época a los primeros años de vida, ¿no? También la lactancia y demás. Y a mí me pasó ahora que lo traes, que también mi segundo nombre siempre lo rechacé. Cuando empecé con todo este camino dije, bueno, tengo que integrar a mi Eugenia. Aparte hermosa. Aparte es la bien nacida. Dije, bueno, ¿por qué no la miro? Claro, ¿por qué rechazarlo? Y bueno, le empecé a integrar. Sí, está bien. Me gusta Brenda. Me gusta Brenda. Pero bueno, ahí pongo todo el nombre completo, pero en una época recortaba. Y dije, no, es integrar también. Sí, claro. Pero viste como todo, y además no es solamente, bueno, no me gusta el nombre, no me gusta todo lo que trae o digamos, esta sensación que te da. Pero bueno, tiene que ver con lo mismo. Yo siento que este aspecto de mí como Débora era como el aspecto oscuro, ¿no? Como el aspecto rígido o que pone límites. O una cosa así serio, no sé, me traía todo eso, ¿no es cierto? Y me daba la sensación de que Dayana era... como algo más alegre, más flexible, más... No significa después que en la vida diaria sea tenga esas cualidades, ¿no? Siempre. Sí. Pero bueno, me daba esa sensación. De hecho, a mí muchas veces en vez de Brenda me dicen Débora o Bárbara. Son nombres como que me cambian en general para esos lados. Mira, Bárbara Sidas. ¿Qué sé yo? Débora no te veo. Débora. En esa sociedad de un Débora a mí no me gusta. Tengo una amiga Mira. Claro, yo lo asociaba a mí nomás. Claro. Bárbara Sidas, estás Bárbara, es verdad. Mira, soy Bárbara. Soy Bárbara. Sos Bárbara. Sos sensacional, es por eso. Aparece el Leo. ¿Dónde está ese Leo? Así que bueno, todos aspectos de uno son para integrar y para conocerse y todo, digamos, enriquece la vida propia y la vida del entorno también. ¿No es cierto? No estamos solos aislados. Por algo elegimos esta familia, tal cual, este entorno, este país, este clima. Anda abrazando la idea, empezó el frío. Claro, andamos abrazando el frío. Abraza el frío. Abraza el frío, que dicen que se va a venir. Ay, mira, hay una encuesta. Mira. ¿Apareció? Apareció mágicamente. Dice, ¿cómo estás llevando esta ola de frío? Abrigado y feliz, con mucho frío, descansando más. Esa también es buena, porque te invita a descansar el frío. Pero las personas que somos muy activas, viste, como que te tira para abajo. Yo quiero estar como al palo todo el día y el frío no te dan tantas ganas, la verdad. Contesten la encuesta. La encuesta, porque no la veo. Ay, Etín Marín de Dopingüe, Cucarama Karate Crecue.
Ya fue. Ya fue. Bueno, si quieren ahí respondan. Bueno, no olviden que estamos aquí gracias a Improx TV, ¿ok? Aquí, a ver si lo logro. Mirá qué bien voy. Vamos. No voy mal. No, ahí va. Bueno, aquí pueden dar me gusta a Improx TV, ¿ok? No olviden también seguirnos en @reinas_de_copas para seguirnos en Instagram. Allí pueden ver los resúmenes de los programas. Y también, si nos quieren enviar mensaje, audio o mensaje de texto al WhatsApp, lo pueden hacer al 11 3887 8362. 11 3887 8362. Nos pueden enviar allí y vamos a estar atentos esta vez porque la semana pasada tuvimos un reclamo de Fue Nuri nos mandó un audio y nunca amiga. nos dimos cuenta. Pero fue culpa nuestra porque el hacker nos mandó un mensajito y no lo vimos. Tenemos el primer mensajito en el chat de YouTube. Dice María Fernanda Vaqueiro. Hola, Fer. Qué linda, dice, Fer. hola, bellos. Para todos. Hola, Fer. Hola, Fer. Que Qué Fer lindo anduvo estés por ahí. acá también. Sí, la tuvimos 2 veces Una a Fer. genia. Hablándonos de neurodiversidad y nueva humanidad. Así que gracias ahí los que nos están apoyando. También no nos vamos a olvidar de nuestros auspiciantes, que tenemos a Beckim, Vamos por acá con Becky. Cosmética Beckim, innovación continua. Bueno, en realidad suele haber de todo, digamos. Tienen un montón de productos. Nosotros solemos mostrar esto, que es el shampoo y el acondicionador de argán, que nos encanta. Sí. Sólido. Acá somos fans. Las reinas de copas usamos esto. Pero por supuesto, hay de todo. Hablando de... no estoy segura. No, este no es argán. Ese es el de... Este es el protector, protector térmico, térmico. ¿no? Está Sí. buenísimo. Sí, Y ahora los que para el usan invierno, protector sí. dicen que está buenísimo también. Y aparte está bueno porque ahora en el invierno quizás te secas el pelo con secador y está bueno ponerse algo para proteger porque Sí. si no se te Si usas reseca el pelo. planchita también, yo no me plancho. Sí, no, pero, yo como pero que hay de tampoco. todo. La verdad que es súper recomendados. Pueden entrar ahí al QR, ven todos los productos que hay, pueden encargarlos. Está todo el catálogo ingresando en Beckim. Y aquí también tenemos a nuestros auspiciantes de Creolerte. Tenemos aromatizador textil y las varillitas de bambú, que son El el difusor ¿Ese cuál es? aromático. Este es el costadito. maracuyá. Ah, maracuyá. Y acá tenemos el de también maracuyá. Los dos de Yo maracuyá. soy fanática de lima y mango. Sí. Bueno, no conozco todos, pero lo que es frutal, sí. Después probé el de jengibre. Sí, a mí ese me gustó. Me acabo de olvidar. Jengibre y Té verde. té verde. Ahí va. Sí, ese, ¿no? ese es lindo también. Sí, ese me gusta a mí. Ese tengo yo. Hermosos, los pueden también ingresar en el catálogo y pueden ver todos los aromas que hay, todos los productos para ustedes, para su hogar y en Beckim para su cabello. Así que muy bien. Hecho esto, Bueno, hemos pasado los que- avisos. que No nos pasado hemos los- olvidado. Muy en esta bien, oportunidad. muy bien. En algún momento tenemos que cerrar la encuesta. Ponele, que nos olvidamos la vez anterior. Ay, Romy nos debe estar retando desde... No. Nah. Por supuesto que no. Bueno, pasamos a presentar a nuestro invitado, que tenemos varias cosas para hablar con él. Bueno, ya está acá posicionado. Ya está aquí entre nosotros. Diego Campo. Diego Campo, le vamos a dar un excelente aplauso y una bienvenida. Acércate eso, acá hay que acercarse al micrófono. Por eso estamos Ahí estás, acá. ahí estás. Ah, ok. Ahí te habilitaron, ahí te habilitaron. Hola, hola. Gracias por invitarme, un placer. ¿Cómo estás, Dieguito? Muy bien. Con frío también. Llegó el frío para todos. Llegó el frío para todos. Pero muy bien, contento de estar acá. Re lindo estudio. ¿Viste? Sí. Precioso. Hermoso. ¿Te gustan los colores? Me gustan los colores. Vibrante. Sí. Bueno, contanos un poco de vos. ¿Quién sos? Bueno, De vos y de tu guitarra. de mí Se vino acompañado, digo, Diego. bueno, ¿para qué voy a subir un cacho esto? Ahí está. ¿Cómo resumir lo que uno es? ¿No? Claro, ¿Quién es? sí, es difícil. Soy padre de 4 niñeces. Soy músico hace 28 años, más o menos. Empecé tocando la batería y armé unas bandas allá. Don Lunfardo es una banda que armé en el 99. ¿Don Lunfardo? Don Lunfardo y el señor Otario. se Ah, llama. mira. ¿Y hacían Wow. tango o qué? ¿O siempre No, rock? no. Siempre rock. Veníamos de una banda anterior que se llamaba La Garufa. Ah, bueno, muy Dijimos, tanguero. bueno, también. ok, Garufa, algo tanguero, Don Lunfardo, y salió como un cuento, una historia, y quedó el nombre. Y después, cuando dejé esa banda, empecé a tocar en Estelares, toqué un tiempo en Estelares, y después
en esto, ¿no? Con la temática un poco que nos convoca hoy de la fortaleza y la vulnerabilidad, necesité ponerme a hacer canciones para sacar todo lo que tenía ahí, creyéndome fuerte y que en realidad es como una rigidez loca. Dieguito tiene mucho fuego. Tengo mucho fuego, Así sí. que Sol, Sagitario, claro. Aries, Sagitario. Sí. Eso explica todo. Sí. En el camino de la música me encontré también con la astrología, que fue algo que siempre me gustó. Hice la carrera, me recibí de astrólogo y también en una época que, dejando un poco el rock ahí a un costado, me inicié en registros akáshicos y bueno, me empecé a formar como terapeuta. Y son cosas que combino, el sonido y la astrología, como que voy integrando un poco todo en un gran combo ahí. Básicamente eso, soy cantante, ahora compositor, hace 12 años más o menos, tengo 2 discos para escuchar en Spotify y en YouTube, y voy ahí como cantando centros culturales o como espacios alternativos a lo que yo siempre conocí, que eran rockerías oscuras y qué sé yo, y ya me repudrí de eso. Así que bueno, hasta hace poco toqué en Sueño de Pescado, otra banda de allá de La Plata, que grabamos un disco y también me fui. Cumplió un ciclo. Claro. Cumplo, como que cierro Sí, de lo que pones abro. tu semillita. Trato de que sea con el mismo amor Claro. que abrí la puerta, cerrarla, ¿no? Claro. Así que bueno, eso. Bien, después podés pasarnos tus redes, digamos, para que la gente te pueda seguir, y también estaría bueno para que te puedan escuchar en Spotify, que puedan escuchar tus temas. Sí, Así que después, en todo caso, le pasamos al hacker y que nos ponga ahí dale. tus redes. Bueno, y contanos cómo el pequeño Diego llegó a ser músico. El pequeño Diego. Bueno, Claro. yo fui nacido y criado en una familia de que las reuniones, navidades, y éramos como 13 primos, tenía 4 tíos. Siempre había un momento que se cantaba, mis abuelos cantaban, cada uno tenía su canción. Mi abuela cantaba Los Mareados, mi amigo Juan, que cada vez que iba pasando... Ahí está sonando la música, mira. Iba cambiando el... Esa. Y cada quien tenía su canción. ¿Qué pasa? A cada quien le iba llegando, también los primos y las primas nos tocaba. Y cuando me tocaba a mí era no. O sea, no, y no cantaba y nunca lo hice en ninguna reunión familiar. Pude cantar, me daba mucha vergüenza. En esto de la exposición, para mí era como ponerme en pelotas, cantar o mostrar el alma, era como, no. Y crecí con la música, me dediqué a la batería de adolescente a los 16 años, que fue una gran catarsis, porque la batería le pegas con toda tu fuerza. Sí, más en el rock. Todo el enojo. Yo tomé clases de batería en una ¿Sí? época de mi vida. Pero ¿Y? bueno, nada, necesitaba batería y no, quedó ahí porque no tenía batería. Claro, bueno, yo arranqué Pero me encantó. con almohadones, cajas, con todo, Claro. hasta que me compraron la batería. Claro. Y bueno, fue una gran descarga que recomiendo mucho tocar la batería, Qué porque bueno. aparte unifica hemisferios. Dicen que hay que estar loco para ser baterista y ¿Ah, sí? confirmo, sí. Me encanta. Y aparte a mí me gusta porque es muy corporal. Y a mí Es me muy gusta. corporal Sí, y muy de coordinación, claro. Sí o sí necesitas. interdependencia, claro. Sí, está bueno. Me cuesta mucho. No practicás, no es que te cuesta. Bueno, puede ser. Pero me cuesta igual. O sea, no es una habilidad que tengo adquirida. Y bueno, entonces arranqué con eso, que fue esto, ¿no? Volviendo a hablar de la vulnerabilidad, yo encontré ahí un canal Claro. para direccionar la ira que estaba acumulando con mi familia, con las cosas que te pasan. Con una luna en Aries. Con una luna en Aries que necesita descarga Claro, porque está siendo obvio. invadida constantemente Claro. para poder expresar esa arianidad. Se siente invadir. Sí. No necesariamente está haciendo, digo, te sentís. ¿sabes? No, porque ¿Cómo cuando lo percibe? En realidad Ah, la luna eso en astrología voy. es loca porque cuando no te sentís invadido, sentís que no hay afecto. Entonces, Claro, buscás claro. inconscientemente esa Sí, invasión sí, claro, claro, total. Claro, para poder ¿No? expresarlo. Claro. Un poco eso. Sí. Y bueno, también al estar ensayando, tocando la batería con amigos, iba como bueno aprendiendo un acorde. En realidad empecé a los 16 haciendo letras con un amigo que nos juntábamos en la cocina de la casa de su mamá todas las noches. Qué bueno. Sí, hermoso, el pato. Él me contagió el bichito de la música. Una copada de la mamá. La mamá estaba reempastillada en una pieza. Ok, le deprimida. mandamos un beso a la mamá Una si nos hermosa. está mirando. Gracias por ese espacio.
Te lo agradecemos. Con Pato nos cocinaba, bueno, teníamos que hacer las cosas que ella no podía y le cocinábamos. Igual un servicio, digamos, recíproco. Sí. Entonces ahí. Pero después conocí al cantante de lo que sería mi primer banda, que ya medio que empezó a hacer canciones, qué sé yo. Entonces digo, bueno, yo me voy a hacer cargo de la batería, me quedo ahí. Y nunca más escribí. Desde el 96 y arranqué a escribir en el 2011. Recién, bien. como un tiempito. Hay un bache en el medio que no nos acordamos mucho. Escena eliminada. Como Jesús, se fue. Claro. Totalmente. Y empecé a escribir con una necesidad de esto de decir, y tenía guardado, empezaron a salir canciones, tuki tuki, una tras de la otra. Y bueno, de ahí se armaron discos que un poco la temática fue esto, ¿no? De salir de un lugar muy oscuro. A ver la luz al final del túnel, encontrar un poco y contar ese viaje. Yo lo que hago con las canciones es un poco contar mi viaje. No soy de escribir canciones para otra persona o cosas así como... Algunas sí, pero es más introspectivo y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el camino espiritual que le llaman, ¿no? Claro. Así que se fue. Y en el medio también escribí un libro de poesías. Ay, qué lindo. Eso no lo sabía. En una semana lo escribí. La miércoles. Lo tenía ahí en potencial. Eso, como que se abre un chorro. Cuando uno asume su vulnerabilidad, me parece que ahí es donde empieza a poder ser quien es, ¿no? Porque el no asumir la vulnerabilidad, yo siento que nos ponemos como una coraza, un traje o miles de máscaras para funcionar. El ¿cómo estás? Bien, todo bien, y se queda ahí. Y ya que lo traes, ¿cómo sería para vos asumir la vulnerabilidad? Asumir la vulnerabilidad tiene que ver con, en mi caso, asumir la sensibilidad. Te lo cuento con un hecho concreto. A mis 13 años pasaba de todo en mi casa. Mi vieja enferma, mis viejos se separan. Bueno, me aparece una hermana de otro lado, como todo junto. Y yo siento que fue días después, no me acuerdo bien. Viene mi hermana y mi vieja y me dicen, bueno, che, ¿qué te pasa con todo esto, no? Y yo dije... Yo soy el insensible de la familia, les dije, me acuerdo patente. Mirá. Y me callé la boca y no lo compartí con nadie, todo eso. Entonces, en mi caso, al ser en ese punto adolescente, no encontraba canal para mostrarme, primero para mostrarla, pero eso creo que era un reflejo de yo no asumir mi sensibilidad, mi vulnerabilidad. Creo que hace poco, bueno, esta temática nació también un poco con una frase que la fortaleza es hija de la vulnerabilidad, viene después. Me parece que y tiene que ver con esto, con mirar para adentro, detenerse un poco, apagar los sentidos, cerrar los ojos, respirar y ver que adentro pasan un montón de cosas que en vez de ser algo malo que me hace mal y entonces me anestesio y no siento, sino que bueno, me entrego a sentirlo lo más profundo que, o sea, me fui de extremos, ¿no? Pero lo más profundo que pueda para ahí también sacar... Soy Luna en Escorpio, puedo entender. Perfecto, entonces sacar la fortaleza de ahí, que es esto, ¿no? De mi propia sensibilidad y vulnerabilidad, asumirme un ser que, no sé, vuela una bala perdida acá, me da acá y me acabo muriendo ya y esto es lo último que hago en esta vida. Entonces, desde ese lugar vulnerable, desde la impermanencia, desde que somos seres sensibles, que estamos conectados todos y que venimos a traer algo, porque cruzarte de brazos y rigidizarte lo único que hace es perderte la vida. Me parece que la vida es extremadamente vulnerable, por eso también es tan hermosa, ¿no? Claro, también, bueno, esas corazas que nos vamos poniendo es a modo... consciente o inconscientemente es protectivo, ¿no? Porque sentimos que quizá hay una amenaza afuera o que nos tenemos que proteger de algo. Entonces, bueno, no podemos mostrar esa vulnerabilidad. Y en ese, digamos, siguiendo ese hilo, vos, ¿qué es lo que fue entonces que sentís que te hizo ponerte esas corazas y a esa edad tan temprana decir yo soy el insensible? ¿No es cierto? Cuando eras todo lo opuesto. Digamos, ¿qué te hizo a ponerte esa coraza de insensibilidad que después tuviste que ir desandando, ¿no? Esa protección. Yo creo que en mi caso tiene que ver, y ya a esta altura tengo 44 años y no he hecho culpa a nadie, pero sí fue una no visibilidad de parte de mis viejos por estar atendiendo otras cosas o el no haber sido visto, tal vez como yo quería ser visto, pero en realidad también después me di cuenta que era el no verme yo a mí mismo, ¿no? También un reflejo de eso. Cuando yo creo que es a los 5 años tuve meningitis, por ejemplo. Estuve 40 días internado y
yo siempre preguntaba, bueno, ¿qué pasaba ahí? Como que andaba, y nunca como que no había palabra en mi casa, ¿no? La circulación de afecto era distinta a la que yo hoy considero como que le puedo dar a mis hijos o a las personas. Y esto, en una extrema sensibilidad que tenía yo, que percibía lo no dicho. Claro. Percibía la energía de lo no dicho. Incluso hubo una época cuando mi hermana más grande empezó la secundaria, se iban todos a la mañana, mis viejos y mi hermana, y yo me quedaba solo, y venía una tipa a cuidarme, pero a veces me despertaba y todavía no había llegado, y me acuerdo que era pararme de la habitación, ponerme contra la puerta de calle, pero mirando para adentro, o sea, el cagazo era con lo que había adentro. Con lo que te percibías con lo que de ahí. Estaba ahí, entonces me parece que al no haber palabra, tiene que ver con la seguridad, la sensación de seguridad, ¿no? Uno no va siendo vulnerable en el bondi o le cuenta al verdulero todo, ¿no? Pero no creo que me asumí vulnerable cuando encontré un espacio seguro en mí para poder hacerlo, como diciendo, bueno, ok, fue un proceso igual, ¿no? No es que es una decisión, pero sí empezás a encontrar lugares seguros medio que en cualquier lado cuando te asumís vulnerable, ¿no? Que puedes compartir. Claro, porque estás vos ahí para abrazarte en primer lugar. Claro, y eso hace que puedas ver la vulnerabilidad en el otro, y puedas abrirte a la emocionalidad de otro y ver qué le pasa, interesarte y empezar a comprender. Creo que la empatía también tiene que ver con la experiencia. Si no tenés la experiencia de lo vivido que está viviendo esa persona, hay maneras de poder comprenderlo, pero la empatía real, frecuencial, me parece que tiene que ver por haber pasado con situaciones similares y darte cuenta que toda la humanidad pasa por eso, ¿no? Claro, de un aspecto u otro, de una manera u otro, todos pasamos por ciertas situaciones generales. Tal cual. A mí me venía esto que él traía, porque justo a mí me pasó, y yo hago constelaciones, hago viajes, me encanta lo transgeneracional, lo genealógico, los ancestros, ¿no? También, como algo que nos atraviesa, no como lo único, pero como una parte importante. Yo también ahí como que encuentro respuestas. Y a mí me pasó que vengo de una familia donde hubo muchísimo dolor, de los dos lados. Por un lado, judíos, del lado materno, mis bisabuelos escapaban del zar, o sea, de la muerte directamente, bueno. Mi mamá perdió a su mamá muy, muy chiquita, por el otro lado desaparecidos, bueno, todo eso lo fui descubriendo con el tiempo. Yo me acuerdo que con esto de la vulnerabilidad durante prácticamente toda mi vida era llorar, no, o sea, era como hay que salir adelante, hay que salir adelante. Cuando empecé con todo este camino y empecé a animarme, a mirarme, empecé a comprender y decía, claro, porque mi mamá, digamos, ellos tuvieron que sobrevivir de algún modo a esa situación. La mía, afortunadamente, era otra. No es que yo tuve pérdidas, yo tuve a mis dos padres súper amorosos, entonces mi realidad fue otra, pero traía esa memoria. Y me acuerdo que en un momento empecé a verlo, me acuerdo patente, un taller que fui que hicieron grupal, creo que era de comunicación no violenta en ese momento, una de las tantas cosas que hice, y la típica rondita, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo siempre era, bien, todo bien. Y me acuerdo de contestar así y de pronto darme cuenta que no estaba bien. Y lo dije, decilo, porque aparte eso también... Claro, ¿no? Viniste para eso, viniste para justamente reconocerlo. Claro, pero decirlo públicamente es otro lugar para mí como de exposición de la vulnerabilidad. Primero reconocerlo y segundo decirle, dije, bueno, la verdad es que me di cuenta que dije todo bien, pero no estoy bien. Y fue el primer paso y un alivio, porque estaba mal, no estaba triste, pero yo no me permitía, o sea, a veces era eso, ni siquiera me permitía reconocerlo. Y después esto que vos traías, empecé a hacer cosas grupales, empezó mi camino espiritual y me empecé a animar a llorar en grupo. Yo me iba al baño, lloraba, volvía, porque empecé a decir, bueno, pero esto es parte, y el abrazo de las personas que, bueno, que podían acompañar ese momento, ¿no? Sí. Pero bueno, empezó un poquito por ahí, me acuerdo de eso. Sí, es como esto pensaba que ponerse yo voy por, no sé, viajo en tren, por ejemplo, y veo un montón, y creo que también tiene que ver con todas las preguntas que nos hacemos, son las que abren, me parece, a empezar a reconocer toda esa vulnerabilidad y decir, posta que estamos todos conformes con esta vida, como la estamos viviendo, con ir en automático, con un montón de cosas que sucede en la calle, ¿no? Con el enojo que hay, como posta que no se puede hacer nada, como... Y eso, bueno, te hace como volver a vos y a tu círculo íntimo y empezar a cambiarte vos, ¿no? Y me parece que la premisa es esa, como estaba ahí como en el templo de Delfos, que en la entrada decía,
conócete a ti mismo, y hasta que no pasabas esa prueba de conocerte, no entrabas, y adentro estaba y conocerás el universo. Pero primero, anda para adentro, que es lo que nos cuesta, ¿no? Esto hablábamos recién del puchito. Vamos como, por más que vamos haciendo un proceso en el camino espiritual y todo, pero requiere una sinceridad y una honestidad con uno mismo. Total. Cada vez más fina. ¿Viste? Total. Vos decís, sí, fumo, sí. Y no sé, me genera la sensación de vacío. Cosas que no te hablan en la escuela, por ejemplo, que tendrían, ¿viste? Decir, Tendría que ser. son cosas que bueno, que sabemos que no, porque es a propósito que esté así, claramente, ¿no? Para claramente. seguir moldeando a los ciudadanos que vayan a laburar. A propósito, no se habla de No eso, se habla de educación ¿no? emocional, no se habla de educación financiera, no se habla de muchas Nada. cosas. No. Nada. No, porque no conviene, claramente. No empecemos con porque me enervo. Tranquila, ya con el invierno es suficiente. Pero, y digo, Con el frío. me parece que también es importante esto de generalmente, o a mí me pasaba, ¿no? Esto que decías vos, ¿no? No llorar, como que pensás que es una carga que el otro no va a poder sostener. En realidad, Claro. por no compartir una carga que es totalmente liberador, ese movimiento, vamos como sosteniendo una mochila nosotros mismos, Claro. que no impide el amor, ¿no? Que es la apertura, la comunicación entre los seres. Como... Y aparte se abren puertas. Yo me acuerdo, bueno, fue hace bastantes años. Por suerte que vengo abrazando mi vulnerabilidad. Pero de gente que me diga, pero hasta sos más linda porque era todo como, yo podía con todo. En apariencia, ¿no? Era como, bueno, más relajado. Y fui encontrando ese lugar. Y también esto que traes, recontra resonaba, porque también empecé a ser más empática, porque obviamente no veía la vulnerabilidad en mí y no toleraba en el otro ciertas cosas que para mí eran debilidad. Después cuando fui tomándolo en mí, bueno, hoy ya lo abrazo y tal cual, ¿no? Sí, y también pensaba esto, ¿no? Que la sensación de que no podés mostrarte vulnerable porque esto le vas a pasar la carga al otro y el otro no va a poder. Bueno, también eso habla de dónde venimos, ¿no? De un otro que quizá no pudo sostener la vulnerabilidad ¿no? De uno como niño. Entonces, claro, no, tenés que bancártela solo. Pero también en este camino, bueno, empezar a encontrar otras personas que sí pueden. Digamos, que también tienen hecho un proceso y que sí te pueden acompañar en eso, en descubrir tu vulnerabilidad y que no les pesa, digamos, ¿no? Es simplemente acompañar, no es que le estás cargando con algo porque en realidad te estás haciendo cargo vos. Está bueno esto es que estar traes, ahí. Y como hablábamos la otra semana, bueno, ir encontrando esos espacios, pero no los vas a encontrar si no haces el laburo personal. No van a aparecer esas personas que resuenan de la misma manera. Sí. Claro. Y pensaba también, ¿y en qué momento de ese proceso, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó bueno, al camino de la música sí, pero al camino de espiritual? Yo venía de muchos años, de 12 años consumí cocaína, ¿no? Y estaba completamente, las emociones como cortadas, no sentía, Claro. muchos recuerdos quedaron allá. Hasta que me di cuenta de esto, ¿no? Digo, bueno, esto es una mierda, ¿no? No puedo estar haciendo esto. Tardé un proceso de un par de años en dejarla, la dejo a la vez que empiezo a conocer registros akáshicos, o me hago una lectura de registros akáshicos, una de tarot, y ahí empieza mi almita a decir, bueno, es por acá, es por acá, es por acá. Me hice una carta natal con un tipo, ya se murió, un viejo de allá de La Plata, que la hizo manual, me la escribió como vieja escuela, un sabio. Y el loco me decía, bueno, tenés para la astrología en el 2011. Yo digo, ¿qué? Como no la veía. Y ahí fue que descubrí, por lo que entré mi gran sacudón, el primer despertar, digamos, que fue como, estoy vivo, siento, hay un cielo, hay colores, como que caí. Fue en el 2011 con el calendario maya, que ahí trajo uno de la banda que todavía estaba, algo con... como novedad, había un calendario, no sé qué, y me metí ahí como de una. Pero bueno, esto de los extremos y de haber guardado tanto tiempo, por eso es que me dedico a través de la música a los procesos de personas que ya son adolescentes o que están en esa edad, porque la considero fundamental. Me fui al otro extremo y empecé como la falopa maya. En vez de la cocaína real, bueno, y toda una serie de acontecimientos que a mi mente la hackearon y terminé de estar conectado con el universo y ser un ser vivo maravilloso a despertarme atado en una cama en un psiquiátrico. Terminé como me pasé, mi cerebro no pudo procesar tanta información o tanta canalización junta y bueno, pasé, y cada tanto paso por ese ciclo, ya no
sin necesitar internación, porque bueno, me voy conociendo, Claro. pero sí aislamiento y como estar Claro. con los pies en la tierra un par de días, a veces semanas. Por eso fue como el gran... Yo lo veo como... Tengo una imagen, yo estando atado a una cama en el psiquiátrico y digo, yo con los ojos cerrados, medio todavía sin haber aterrizado, y empiezo a sentir como... Mi energía va para arriba, ¿no? Empiezo a sentir calor, luminosidad, y digo, ay, qué lindo, calentito, pero empieza a seguir. Más luz, más luz, más luz. Digo, no. Claro, Y empieza a baja, bajar, baja. Llega a donde estaba, pero sigue bajando. Ah, Te mira. das Y voy, para el otro lado. oscuro, frío. No. Y volvió ahí, y yo dije, acá sí. Fue como una decisión, Mirá. siento que tomé en el 2012 de, ok, Me me quedo quedo. acá. Y ahí empezó todo el camino con las diferentes terapias y personas, ¿no? Esto que decías, hay un montón de seres que están para compartir eso, y siempre la vulnerabilidad. Y no es siempre uno que va a ser sostenido, ¿no? Esta red, Claro. que nos turnamos, ¿no? Claro, Cuando vos tal estás cual. del orto, yo te sostengo, Claro. y así, ¿no? Sí. Entonces empecé a sentir que compartiendo, ahí transcurre la vida, lo que sucede acá entre nosotros, ¿no? Ujú. Y bueno, empecé a hacer canciones y a volcarlo a la música. La música me parece que es la medicina más potente que existe. Ujú. Y cuando empecé con la guitarra, me acuerdo que era semanas y semanas, y era no sé, salía solamente esas dos palabras. No podía pasar de ahí, real, semanas. Y bueno, hasta que en un momento se abrió y empecé a compartir. Y en ese compartir tenés siempre un feedback que te empezás a mostrar en un punto quién realmente sos a vos mismo al escribir y eso. Y después, bueno, me inicié en Akáshicos y bueno, me dediqué a lo terapéutico también. Y utilizás, digamos, la canalización conscientemente, digo, ¿no? Tipo, voy a hacer una canción. Bueno, abro los registros o canalizo en este momento para la canción, o no, dejás que fluya como fluye. Te estás metiendo en un lugar muy íntimo. Igual, yo me pregunto cuál es No la lo contestes. diferencia, porque para mí No, los es que músicos... no la hay, claro. Por eso digo, conscientemente Claro. digo, voy acá a hacer la canción, dale, baja la Hay- información o no. Hay momentos cuando tengo tiempo y es como lo ritualizo. Claro. Sí, está el saumerio, está la velita y están los guías ahí. Como, Pero el wifi pero no siempre. pido, como bueno, Claro. estén acá, como soy canal. Pero en realidad sucede sin pedirlo, porque muchas canciones relatan cosas que todavía no pasaron, que después pasan y decís, ok, esto estaba en esta canción. Y mismo se van resignificando canciones de muchos años que vuelven. Ujú. Entonces yo creo que son todas canalizaciones en un punto. Le metés el pequeño, ¿cómo se dice? Filtro de la personalidad, de la historia propia, Claro. pero baja algo. Porque hay veces que decís, bueno, se me viene, voy a agarrar la guitarra y se me aparece el acorde de re. Y bueno, no voy contra eso, hago re. Claro. Y de ahí sale como algo que decís, bueno, ok, es como guiado. Claro, es que decís, no quiero hacer re No hoy. quiero, ahora voy a hacer ¿Sabes no. qué? No. Voy a hacer lo que a mí se me escapa. Podés también. Claro, podés. Voy a trabajar en no escuchar hoy. No hacer lo que los guías me dicen. Claro. ¿Querés compartirnos un ratito una canción? ¿Alguna que te venga ahora Bueno. con re? ¿Con re? Y después quería que también nos cuentes un poco lo de las lunas y los proyectos que tenés. Bueno, tenemos Dale. mucho para hablar. Dale. No es en re, es en la menor. Bueno, Hacker, bajanos ahí un poquito la música. Ahí está, genial. Esta da nombre al disco que estoy por grabar, que se llama Hechizo Mutante. Es con la voz de la mañana, aclaro, Con el pucho. y el Pucho. Ah, Ya acá la ok. educadora de la voz me va a hacer sus magias. Hechizo Mutante. Arderé, víctima del sol, este amanecer me devorará cada sensación, es un punto final. Respiré, puse el cuerpo a andar, su peso me llevó al fondo del mar,
que se convirtió en mi nuevo hogar. Mentiras que sanan de buena fe, la herida que sangra por la ilusión, hechizo mutante bajo mi piel, la velocidad de la luz cambió, está en nuestras manos la redención del fuego sagrado de la vida. Desperté en mi corazón el ruido mental desapareció, me abrazó el calor de mi soledad. Que sanan de buena fe, la herida que sangra por la ilusión, hechizo mutante bajo mi piel, la velocidad de la luz cambió, está en nuestras manos la redención del fuego sagrado de la vida. Mentiras que sanan de buena fe, la herida que sangra por la ilusión, hechizo mutante bajo mi piel, la velocidad de la luz cambió, está en nuestras manos la redención del fuego sagrado de la vida. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias. Me da escalofrío. Escuché ahí algunas cositas tangueras, o me fui por ese lado. Sí, ¿no? Hay algo Vieron también. ganas de bailar. Rabalero. Quiero bailar. Quiero bailar. Vas a hacer a Bren volver al tango. No, bueno, bailo cada tanto. Nos vas a hacer a cada uno volver a lo que tenemos que volver. ¿No es cierto? Ah, está bueno, es está eso. bueno. Claro. Es eso. Viste, el escalofrío no era porque porque yo las escuché las canciones de Diego por primera vez en una ceremonia que hicimos la semana pasada, la anterior. La anterior. Y bueno, podía también ser porque estábamos sin dormir, estábamos en una ceremonia. No, sigue causando el mismo efecto. Ah, mira. No era Qué por la bien. ceremonia en sí misma. Qué bien. Qué bien. Todo puede ser, ¿viste? No, la verdad que llegan profundo, porque realmente se nota que están hechas desde ahí, desde lo profundo. De lo más profundo. De lo más profundo. Y un poco, ¿cuál es porque vos comentabas algo de los adolescentes, que estás pensando en como en apuntar a ellos. ¿Ya hiciste algo al respecto? Digamos, ¿ya has trabajado con algún adolescente? No. He trabajado con niños más pequeños y adultos, pero ahora bueno, mi hija más grande tiene 15 y el que le sigue tiene 13. Y es una edad clave porque yo lo vi mucho con la batería, que me lo decía un profe que tuve, que vos pones en la batería, sentás en la batería un nene de 4, 5, 6, 7 años y los locos hacen los movimientos que después nosotros de adultos tenemos que estudiar, pero a ellos les sale naturalmente y van y la cagan a palos. Ya vas con uno de 12, 13, 14 y tocan así chiquitito, ¿viste? Sí, como sí. pidiendo permiso, ya tienen vergüenza, tienen temores. Y ahí es donde creo que está más mi labor, porque creo que todo esto de lo que venimos hablando pasa por, hablándolo astrológicamente también, por el primer septenio, ¿no? Donde se forma el ego, donde son las defensas, como decías, que nos ponemos para sobrevivir en un mundo que es, bueno, como es. Entonces, el segundo septenio de 7 a 14 también es como un poco la salida al mundo, ¿no? Al colegio y a pares, y en vez de estar mamá y papá, ya está una directora, está un maestro, Claro. ahí, ¿viste? Está la sociedad un poco, ¿no? Y el tercer septenio me parece importante como que ya mismo lo marcan en los esenios, ¿no? Con los primeros 21 años, que a los 21 años
un esenio ya sabía el propósito de su vida, qué tenía que hacer, con quién estar, ya sabía todo, ¿no? Porque había sido educado desde que nació para cumplir el propósito de su alma. Claro. Lo que yo quiero lograr con la música es... hay muchas personas que no se meten en la música porque estudiar guitarra es re complicado, como... Y los encuentros que he tenido es como, bueno, acá hay 2 sonidos. No tenés que saber absolutamente nada. Yo soy un extraterrestre que me acaban de dar esto, investigo. Es bueno, son 2 sonidos, ¿no? Si los respirás y escuchás, alguna imagen se te viene. A ese adolescente que está capaz peleando con su padre porque... Y es bueno, saca la voz, ¿no? Como... hay que cambiar lo que sea, ¿no? Y que puedan tener con algo muy simple empezar a sacar contenidos por un adulto, y no es menor que yo sea masculino también, ¿no? Yo tuve ausencia de padre y buscaba padres en amigos, como que... O todo lo contrario, siempre me vinculé, todas mujeres, mis amigas con las que más profundo hablo, con todos, son todas minas. Entonces me parece que desde un lugar de adulto y masculino, poder en el asumir mi vulnerabilidad, compartírsela y legitimarle cualquier emoción que sea que tenga como más guardada, la música hace que saquemos todo eso. Ni hablar si le ponemos palabra, ¿no? Si ya sacando solamente la voz, sin palabra, se está sacando un montón de... Me parece que los adolescentes es donde, los 13, 14 años, creo que es donde más empezamos a reprimir. Sobre todo, yo vi a mi hija con la pandemia, había pasado ya tiempo de la pandemia y seguían yendo con barbijo a la escuela. Para taparse la cara. Tapaban la cara. Sí. Era como increíble. En vez de usar el pelo o algo, usaban el barbijo. Para no ser vistos y para como, ¿no? Y es una época donde somos todos iguales a todos, nos vestimos iguales. Uno después, más de grande, empieza a reconocer y a amar su originalidad, autenticidad. Claro. Busca como esas tribus, ¿no? Ser el grupo de... Y hay un estudio que se hizo hace poco, creo que en Estados Unidos o no sé dónde, donde medían las frecuencias de las emociones y de los sentires, entonces, para ver cuáles eran las de mayor alcance, ¿no? Y uno diría, bueno, la de mayor frecuencia es el amor. No, la autenticidad es lo que más expande. Un ser en coherencia, mente, cuerpo, alma, cuerpo-alma es la frecuencia más alta. Entonces, pero como vivimos en sociedad y venimos de unos padres que siempre queremos ser legitimados por ellos en un punto. Entonces después, como no lo fuimos, nos vamos a los pares, legitimado, que me aplaudan la canción, que no sé qué, cada quien por su historia. Entonces, me parece que es el encuentro con la música de los adolescentes en este taller que yo propongo es como ir limando la piedra para encontrar esa escultura, ese ser, ese diamante que es cada pibito, pibita, y que lo puedan hacer en un espacio seguro, contenido, y digamos, el objetivo final es que puedan llevarse un disco con su ser, claro. Porque tengo todo para grabar y todas esas cosas, con los recursos que tengan. Hay algunos que saben ya un poco de guitarra, otros que no saben nada. Hay todos ejercicios que propongo que tienen que ver con el cuerpo y el sonido, porque bueno, vengo investigando también las frecuencias, ¿no? Con los chakras y cómo desbloquear con cierta vocal, y si es grave es para abajo, si es más, bueno, y toda esa historia está toda unida. Es como, no es enseñar a tocar la guitarra, ¿no? El taller. Sí, es una experiencia de descubrimiento y sanación a través de la música. Total. Y que le metemos astrología también, en esto que decías de las lunas, y eso es fundamental. ¿Hablo ahora de eso? Sí. Dale, habla cuando quieras. ¿Por qué? Primero vamos a leer unos mensajitos. ¿Querés leerlos? Dale, para que los encuentro. A ver, bueno, Fer ya había dicho hola y después puso qué luminosos los tres, hermosa charla. Maga Lunar, qué hermosos, amo. No sabemos quién es Maga Lunar. Sí sabemos. Está bien, ahora sabemos. La Gaby hermosa, mi compa. Perfecto, muchas gracias por estar ahí. Besote.
Sí, acompañando. Y en esto de las lunas, ¿no? Porque bueno, vos sos astrólogo, pero digamos como que el otro día también en esta ceremonia nos habló de las lunas, fue muy interesante. ¿Por qué las lunas en sí mismo? ¿Por qué te interesa tanto ese tema en particular, digamos, no? Primero ya viéndolo literalmente, porque está ahí pegada, es lo más grande más allá del sol, ¿no? Pero porque es la energía que más conocemos de nosotros mismos, porque es la que casi exclusivamente vibramos desde la panza hasta los 7 años, que es la estructura donde se forma la personalidad, el ego. La luna en la carta natal me va a hablar de qué le pasaba a mi mamá cuando yo estaba en la panza y mi papá, cómo era eso que hablabas hoy, ese vínculo. Va a hablar de el matiz energético del hogar en el que nazco, está en mi luna, y cómo me voy a comunicar con mis emociones, cómo las voy a expresar, cómo voy a sentir, todo eso está en la luna, cómo me voy a nutrir, y la luna es de más adulto cuando nosotros inconscientemente vivimos de chiquitos. ¿De qué manera circula el amor en casa? Si soy una luna ariana, por ejemplo, ahí va a haber peleas, va a haber quilombo, entrar, salir, mucha iniciativa, una mamá deseante, muy invasiva, que no va a golpear la puerta de mi habitación. ¿Qué pasa? Así yo entendí que circula el amor. Si después me vinculo con una pareja de más grande y no está esa invasión, y yo voy a decir, no me quiere. Claro. Y es un hechizo, por eso la quiero traer, porque es un hechizo lunar. Porque si es una luna taurina, bueno, seguramente tuvo mucho cuerpo con su mamá, la comidita, y va a necesitar que cuando estás... ¿Qué pasa? Cuando estamos en crisis emocionales, nos vamos inconscientemente a la luna, Claro. a nuestro Es lugar el seguro. refugio, ¿no? Una luna taurina se va a morfar la vida, por decirlo a grosso modo, ¿no? Sí. Nada en astrología está separado, todo depende de la interrelación con todo lo demás, pero hablando específicamente de la luna, pasa eso, y de adultos lo que sería maduro es vincularnos ya desde nuestro Sol, nuestro Venus, nuestro Marte, pero nos vinculamos desde la luna. Somos pequeños niños con heridas vinculándonos, entonces comprender si es para entendernos a nosotros mismos, y después si tenemos hijos también sirve. Igual yo siempre digo que la carta natal es el mapa, el viaje es la persona, ¿no? Total. Pero sí se puede ver matices energéticos. Si tenés un hijo con luna geminiana, y si pasa algo, que nunca falte palabra para ese nene, por ejemplo. Claro. Una luna en Géminis necesita que mamá me explique lo que está pasando. Ahora, si lo decís a una luna escorpiana, ahí no va a necesitar que mamá me explique. No me expliques nada. Va a sentir todo lo que es. Hablen de lo que no se está hablando, manga. ¿Entendés? Como acá hay mierda por todos lados. Tengo luna en Escorpio yo. ¿Vos también? Son dos lunas en Lo Escorpio. descubrí gracias a Dieguito que me hizo. Bueno, no me acordaba, no lo sabía. Bueno, No lo sabía, no lo sabía. Claro. Dos lunas en Escorpio. Bueno, No podemos señalar como... Te quiero más todavía. ¿Viste? No, tal cual, eso. Y es algo a trascender porque nos libera. ¿Y cómo se trasciende? Porque después me preguntaba... Imagínate yo, luna en Escorpio, con mi mamá, luna en Géminis. Claro. Olvídate, ya No, entrar ahí a lo profundo, no hay No, chance. Yo lo descubrí con los años también, gracias a la astrología. Claro. Comprendí varias cosas. O sea, y para los padres es súper útil. Es súper útil porque si vos tenés una luna ariana, y yo te diría que no lo mandes a un colegio que va a tener que estar sentado así una hora escuchando una maestra, porque va a estar inquieto, te lo van a diagnosticar, hablando Sí, con sí, Tefer, ¿no? Te lo van a diagnosticar con TDA, que TDAH, no sé qué, porque es un inquieto. Claro, Y en realidad necesita descarga, mandarlo a deportes. Claro. No lo mandes a la escuela. Sí, pero bueno, mándalo si Mandalo a la querés. escuela. No vamos a recomendar, pero bueno, estaría bueno eso. Pero bueno, descarga. Claro. Y cada signo tiene un matiz o un desafío a trascender que ya el otro día una persona ya adulta me preguntaba, bueno, ¿y cómo trasciendo, no? Y en realidad no hay una fórmula. Sí, para mí es ver y vivir en tiempo presente tu reacción inconsciente. Ahí está tu luna. Claro. Cuando algo te toca y vos saltás con algo, Como leche hervida. ahí está tu luna operando. Es un patrón inconsciente que uno lo puede desandar. No es que la astrología te decreta, bueno, no, yo soy sagitariano, entonces Claro. siempre voy a confiar en la vida y soy luna en Escorpio y me voy a regodear en el dolor. No, el desafío de la luna escorpiana es entender Total. que el sufrimiento no es lo único, ¿no? Ujú. Como está buenísimo el dolor, incluso hay
un libro de Jodorowsky, que es alguien que yo leo mucho. El tesoro es de la sombra. Nosotros vamos ahí a buscar nuestro tesoro. En la luz todo vemos color y está todo bien, no hay mucho aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Vamos a esos lugares a traernos nuestra perla. Pero a traerse la perla, no a quedarse en el lugar de ahí. oscuridad. Claro, Igual. porque son lugares muy Sí. cómodos. Sí, Tal cual. sí. Regodearse en la porquería está bueno también. Que Lo he transitado mucho. Sí, sí. que lo cómodo no quiere decir que sea lo mejor, pero Claro. Total. vamos ahí porque conocido, es claro, lo lo que vos conocido, traías. sabiendo que nos hace mal familiar. incluso, pero estamos chipeados con eso. Claro, Un poco claro. deshechizar la luna es eso, dejarlo a un costadito, rendirle homenaje. No es algo que podamos soltar del todo tampoco, ¿no? Nuestra luna también está para conectar con nuestras emociones y poder expresarlas también. No es que hay que trascenderla y dejar la luna, pero bueno. Claro, porque sería negarla en realidad, ¿no? Sería negarla. Porque es parte de lo que somos. Pero también es un ciclo que, bueno, la luna tiene que ver con Saturno también, es como la pareja Cáncer-Capricornio, donde la luna es el útero, todo lo seguro, pero para que haya una vida que sea cuidada, tiene que haber un aislamiento. Entonces ahí está Capricornio, por ejemplo, de este lugar, ¿no? Acá está sucediendo algún encuentro que nos estamos abriendo, podría ser lo canceriano, que compartimos, que yo, pero sin la estructura, sin las paredes, sin Saturno, sin Capricornio, no habría esto. Entonces como que van de la mano. Entonces ver Saturno y ver la luna, que es la pareja madre-padre también, los arquetipos de... Ves ahí qué desafío tiene con su papá, qué desafío tiene con su mamá. Y es ir incorporando a través de los septenios, ¿no? También. El otro día que contaba, ¿no? Que yo llegué a mi casa y conté, y mi hija, ¿y yo? ¿Y yo qué luna yo soy? Empezó, viste, no, ya lo vamos a hacer. Ella quiere todo, ¿viste? Así que también te la voy a mandar. Sí, mandala. No, en realidad voy yo para que me cuentes. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Las personas dónde se pueden comunicar con vos? Pásanos tus redes, algo para que la gente te pueda buscar para, Bueno. no sé, para tratamiento propio, para la música, para astrología, para sus hijos, para lo que sea. Bueno, me encuentran en Instagram como Diego Ocampo Música. Ahí es la que más uso. Ahora tuve un periodo de desintoxicación, pero ya estoy volviendo. Desintoxicación de las redes. De De redes. las redes. Del otro ya me desintoxiqué. Y después tengo un canal en YouTube también que es Diego Campo Música, que ahí están los discos. En bien. Spotify también ponen Diego Campo y están los discos. Hay un disco que hice de astrología también, que es instrumental, que dura 15 minutos para pasar las energías del zodíaco por el cuerpo. Qué bueno. Vos que te gusta la danza, capaz que está Voy bueno. a mirarlo y a escucharlo. Y Diego Ocampo, ¿eh? Diego Por las dudas, porque- Ocampo, que no, es Diego Ocampo. Diego Diego Ocampo. Son Con dos O. Claro, Diego Ocampo Música es el Instagram. Y bueno, ahora estoy dando vueltas por Bernal, por La Plata, también talleres presenciales ahí mientras. ¿Hay algo que tengas ahora que puedas invitar a la gente? Que sea. ¿Al de la costa? Hay una fecha en Mar del Plata, el 26 Ahí de está. abril, que hay un taller que voy a hacer con Aldana, mi amiga, que es de las infancias y sus lunas, Lindo. con arteterapia, bueno, muy lindo. Y voy a dar un concierto el 26 de abril también, Todo por Mardel. en Mar del Plata. Y estoy ahora, como estoy recién llegado a Bernal, estoy abriendo a ver lugares y Ok. cuestiones para tocar por Bernal, que tengo ganas. Hay un show que hago que se llama Espiritual Mambo, que bueno, tiene todo un contenido más. Ese me encantó. Son las canciones, Me encantó. pero con un plus, como una perfo ahí donde se tocan temáticas. Lo que a mí me gusta es que no sea yo la figura central bajando una línea de canciones, sino que sea en círculo, que haya compartidas, porque propongo Ok. temáticas y cuestiones a hablar entre todos. Eso lo vas a hacer por acá, por la zona. Eso voy a ver cuando Bueno, lo- después dónde- avisanos. dónde voy a avisar. Y lo compartimos Sí, y vamos. re. Va a estar. Yo quiero ir. Oh. Vamos. Será buenísimo. A cantar. Vamos a estar. Yo bailo. Todos vamos a hacer algo. Obvio. Vamos a estar ahí haciendo el aguante. Y me puedo meter en algo, ahora que hablas del espíritu al mambo, ¿no? Y vos estuviste en un espíritu al mambo de alguna manera, con tus situaciones que fuiste viviendo. Y bueno, como contaste, terminaste como en un hospital psiquiátrico. Y vos, ¿qué experiencia o digamos, qué te trajiste de esas experiencias? Te pasaste para el otro lado, pero ¿qué te trajiste de ahí, digamos? Bueno, me traje todo lo que realmente soy en un punto para resumirlo, pero son situaciones, digamos, esa fue la primera en el 2012, después 2013, 2017, 2022, 2025. Hace poco tuve un episodio ¿A muy qué edad fuerte. tuviste la primera? En realidad estoy contando ahora la meningitis de los 5 Ah, años como la ok, primera. ok. En realidad, pero la primera de psiquiátrico fue 2012. ¿Tenías?
Tenía 31. Ok. Había sido padre de mi primer hijo varón Ok. hacía un mes. Wow. Ajá. No es un dato menor. ¿Sentís No, que eso no. también, o ese proceso, que te lo despertó, digamos, que lo detonó? En realidad, lo que lo detonó fue todo lo que venía diciendo, que yo me metí para adentro, esta insensibilidad que declaré ante la familia, tomé una droga como la cocaína, que es antivida, lo peor del universo que puede haber, porque te saca las ganas de Claro. comer, de dormir, de reírte, como me metí en esa, acumulé mucho y me abrí a la vida. Ah, ok. Como Claro. me fui para el otro polo, ¿no? Como todo lindo, Claro. todo hermoso, ¿no? Y ahí me compensaron. Yo siento que es asistido Claro, todo eso claro. y lo agradezco enormemente. Sí, sí. Lo que me traigo de ahí es como conocer otro mundo en este mismo mundo, donde cuando yo relato cosas que me han pasado estando en esos estados, son como si me hubiese tomado 50 ayahuasca juntas con lo que cuenta la gente que Mirá. hace esos viajes, porque la percepción se altera, empiezo a ver, no sé, como podría estar horas hablando, pero hay algo que cambia en mi mente, como todavía, digamos, no recurro y no soy, como, digamos, las pastillas son las que me rescatan en ese momento, ¿no? Subir una dosis y como que vuelvo, pero la psiquiatría no me da respuestas con qué pasa con mi mente. Y ayer justo Fer había subido un video antes de ayer, donde también depende de dónde nazcas, porque Sí, lo vi a si ese estás también. en la selva sos un chamán y si Claro, estás acá sos un claro, loco de mierda. claro. Claro, en la selva te fuiste a conectar. Claro. Y acá te metieron en un psiquiátrico. Yo lo siento como actualizaciones. Total. Son muy fuertes, donde Sí, canalizo sí, mucho, sí. mucha información todo el tiempo, donde, ¿qué pasa? Me paso de rosca porque me despierto a las 3 de la mañana, ya como si hubiese dormido 8 horas, y estoy creando, y hay un hilo común que estoy tratando de dejar porque yo sé que esto me va a seguir pasando, que es la necesidad de hacerme entender lo que me está pasando. Que otro entienda lo que te Que está otro pasando. entienda, que después ya esta última entendí, es intransferible el viaje, ¿no? No, Como no. nadie lo puede hacer, flaco, como pará. Mi compa que me hizo el aguante esta última, me pongo muy intenso, no sé, hice una obra de teatro improvisada, muy vehemente, con ella de público, donde en la terraza yo iba girando a una velocidad que no lo puedo hacer si no estoy en ese Claro, estado, claro. sin tropezarme, hablando, improvisando, haciéndole preguntas, respondiendo. Debería contar ella más cómo se ve del otro lado, ¿no? Ajá. Vos sentís lo que vos experimentaste. Sí, y ¿qué pasa? Una fuerte conexión cada vez más con la tierra. Yo necesité irme a un espacio en verde, me tiré, me acosté en el pasto, me caminaban bichos, que si no estoy en ese estado no dejaría ni en pedo que me caminen Claro. tantos bichos. Hice música con los bichos en ese momento. Yo me acuerdo que tenía, por ejemplo, te digo para que veas ejemplos. Me agarré un martillo para hacer un grave y un palillo y yo tocaba el piso, ¿no? Tocaba el piso y empecé a hacer sonidos espaciados de tal manera que había uno, no te puedo decir el coro de grillos, pero había uno en específico que nos estábamos comunicando. Ujú. Y sentí fuertemente la conexión con el micelio en esta vez y con una Wow. ciudad intraterrena y a la vez con las estrellas. Fue como un montón. Claro. Ahora, yo en el momento en el que estoy no te lo puedo explicar así. Estoy como Lo estás viviendo. ¿Cómo como una te lo- Ariana, imagínate Claro, como claro. así, está pasando de todo adentro mío y estoy como conectado con cosas que después de que pasa ese proceso puedo hablarlo así tranquilamente, contarlo y compartirlo. Y de ahí me traigo canciones, me traigo experiencias, y queda la conexión cada vez más limpia con esos mundos que yo voy conectando. Claro. Que tiene que ver con la tierra y con el cielo. Claro, Sí. también para en algún momento decir, bueno, ahora quiero conectar, ahora no. Y que no te pase de manera cuando se les cante. Ese sería el desafío. El desafío. número uno. Claro, ya va a Estamos- suceder. estamos en eso. Ya Bueno, vas, claro. vas en camino, vas en camino. Bueno, pero está buenísimo. Y en este pasaje tuyo por los hospitales, digamos, psiquiátricos así llamados, ¿conociste otras personas que por ahí pudieron haber vivido lo mismo, pero no entendieron lo que les había pasado y terminaron en ese lugar sin comprender que quizá habían tenido una conexión? Yo siento que todos, absolutamente todos. El tema de la locura, es cuando aparece la palabra locura, es una cantidad de información y de sensibilidad que el cerebro no puede procesar, entonces no lo pueden comunicar. Ujú. Por eso uno de mis metas es
entrar a esos lugares con la música, con la astrología, con lo que se pueda, a ir a dar una mano, porque Claro. vos vas ahí y ves, los psiquiatras están mucho más locos que los Sí, locos. Total, yo estoy Mucho de más acuerdo. locos. con Totalmente, todo lo que doy decís. fe. Siempre lo No, sentí así. Sí. Una Entonces, sensación. Pero bueno, son... Vengo de una familia donde hay mucho de eso y esta cosa ya del rótulo, ¿viste? Cuando decís, no, para mí va por otro lado. Tenemos que leer esto. Bueno, ahí Gaby dice a ustedes gracias a ustedes por este hermoso programa y dice, fue excelente esa obra, dice ella. Jaja, justo ahí lo dije. Nada, me terminó aplaudiendo. O sea, la increpé le hacía preguntas como súpermente desafiante, no le da. Pero bueno, ella carga la intensidad que cargo yo también, entonces. Ok. Y si terminé no, no estarían aplaudiendo, juntos, fue- claro. fue- Qué lindo sí. vivirlo así, ¿no? Y que alguien te pueda acompañar desde Bueno, ese lugar. desde eso también le hice como le mostré mi visión, que estaba en un árbol, de golpe no tenía casa, estaba en un árbol y yo le empecé a decir, bueno, esta es mi visión, o sea, esta es mi casa. Y ella se lo tomaba literal y decía, bueno, traeme unas lonitas. Después y yo lo que le estaba diciendo era como que en esos estados proyecto y veo otras líneas de tiempo. y Claro, otras sí, cuestiones, sí, ¿viste? sí. Es difícil hacerse entender. Entonces, por eso de los psiquiátricos, lo que hace la psiquiatría es cortar el síntoma para que no rompas mucho las bolas, no hagas ruido, no te pongas en bola en la calle, porque digamos, a mí me ataron a la cama, pero yo nunca me puse violento. El hilo conductor de todos mis brotes, por ponerles un nombre, fue ponerme en pelotas en Claro. posición de meditar. Nunca Mira. Te vas a meditar. Claro, y eso no es socialmente aceptado. Pero sí, bueno, si no, estuvieras en un pero campo, no lo hice, sí. no lo hice afuera, no, tampoco ahí. fue en la calle, no. Bueno. La única vez que me exasperé fue una de las últimas, que estaba en la calle, en la puerta del psiquiátrico, y había una mujer que quería cruzar la calle y los autos no la dejaban cruzar, y fue como, no ven la mujer que entendés que está queriendo cruzar, y bueno, como ese tipo de cosas, pero bueno, van por protocolo, te atan para que no... Te no- lastime. No, si no, yo no me estaba lastimando, no, nunca, nada de eso, pero está el protocolo de la... ¿Por qué? Te ataron. Me ataron. ¿Por qué? Yo creo que es porque para que no me levante a las 3 de la mañana a dibujar, dudas, ¿viste? No sé. claro. No. Porque No tiene sentido. No tiene Porque si sentido. sos una persona que corre riesgo su propia vida o la de otro, Claro. entiendo que te aten. Pero si Pero no, en dos ¿qué? clínicas distintas pasa lo mismo y decís, bueno, ok. Entonces lo que yo creo que la psiquiatría lo único que hace es poner abajo de la alfombra lo marginal, que no sé si es todo locura. Hay gente que de pocos recursos que están ahí. Lo que no puede tratar la sociedad, lo mandan al manicomio. Y creo que tiene que ver este tiempo que es como la Santa Inquisición, pero ahora es la psiquiatría quien lo ejerce. La medicina en general. Y la medicina en general sobre el artista. Es la persecución, yo siento eso. Entonces, a los niños le damos los alimentos que le damos en el supermercado, ya empiezan a anestesiar artistas, que nacemos todos artistas. Sí, Me total. parece que tiene Sí. que ver con eso. Artista en el sentido de conexión. Conexión con lo espiritual, conexión con la emoción. Claro, con la propia chispa, ¿no? Con la propia creatividad. Un mecánico que puede ser un artista arreglando un auto, Total. ¿no? Claro, tal cual. Sí, vos en tu red que miraba hoy un poquito, también ahí hablabas en un momento de un reel de Free Play, justamente, ese libro maravilloso que tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Súper recomendado, Free Play. Sí, si no lo Free Play de leyeron. Stephen Natmanovich. El librazo. bueno. Yo lo tengo en PDF, me lo piden. Dale, Si no tienen la ya te plata, lo si pedí. no, cómprenlo porque el hombre se lo merece. Cómprenselo. Cómprense. Pásamelo. Pásamelo. Acá Gaby dice, Diego es el ser menos peligroso de esta tierra. Depende para quién, porque por ahí, para la estructura y la norma, digamos, sos peligroso, porque estás planteando otro paradigma, ¿no es cierto? Claro, Pero en Sí, realidad no lo sos. claro. Y Lu. Lucía, sí, Lu dice, súper interesante todo lo que estás hablando. Gracias por este espacio tan sincero. Qué linda, Lu. Eso. Siempre No, está es presente una acá genia. acompañándonos, que también estuvo en el programa, Lu. Sí, es una genia. Yo tengo ganas de otra cancioncita. Sí. A ver. ¿Y no hay nada que puedan hacer juntos? ¿También o no? No, todavía no. Todavía no. Ay. No tenemos nada. Bueno, voy a hacer una que es aguda para esta hora, pero la voy a hacer igual. Porque no les hago caso. Hago lo que se me canta. No, voy a hacer otra. Sí, le vas a hacer caso. No voy a brillar antes de tiempo. Me quedan las cosas que no vi, perdidas por ahí.
esperando por mí. Me vas a encontrar bajando el cielo, la sombra de todo lo que fui se aleja ya de mí, no me quiere seguir, y si el sol desaparece, yo seré la claridad del alma, crece, crece por crecer, noche de luna plateada, viaje al compás del silencio, tiempo de arena que escapa, naturaleza, misterio, descansar en sus mejillas, desataré las amarras, caminar en las orillas desde la euforia a la nada. Va bien o va mal, la vida es eso. Cuando al fin entiendo que soñé lo que mis ojos ven, despiértame otra vez, tocando mi piel, cantando al viento. Me sobran las ganas de seguir, de hacer camino en mí, perderme por ahí, hasta que desaparezca. El amor es mi verdad cuando amanezca. Te amaré otra vez, noche de luna plateada, viaje al compás del silencio, tiempo de arena que escapa, naturaleza, misterio, descansar en sus mejillas, desataré las amarras, caminar en las orillas desde la euforia a la nada, descansar en sus mejillas, desataré las amarras, caminar en las orillas desde la euforia a la nada. Si el cuerpo deja la puerta abierta, el alma baila acá en la tierra. Si el alma deja la puerta abierta, el cielo baila acá en la tierra. ¡Bravo! Bueno. Me encantó. Hermosa. Me encantó, me encantó. Hermosa. ¿Esa está en Spotify también? Todavía no, próximamente. Ya me la estaba escuchando todos los días. Próximamente. La tengo. Tengo una maqueta hecha, te la puedo mandar para que la escuches en la Dale, maleta. dale, Con dale. ¿Ya la banda- registraste? Con banda completa. Todavía no. Ah, bueno. No, igual. No voy a hacer nada. No pasa nada. Sí, ya está registrado. Tenés que decir que sí, ¿no? Es que hay gente mirando. Está todo registrado. O sea, no, esta es mía, queda acá en este video. Claro, es verdad, esa está. Antes que la haga otro. Ya está registrada por la Prueba. gente. Me encantó. ¿Cómo se llama? Acá en la tierra. Acá en la tierra. Me encantó. Es Hermoso. loca porque en realidad el estribillo era de otra canción mucho más vieja que
también recontra canalización de una noche, andás a ver dónde y cuándo. Y cuando estaba haciendo esta canción me bajó ahí el estribillo como... Digo, bueno, como comienza esa canción es el estribillo de esta canción. Mira tú. Sí. Claro, bueno, está bien. La hiciste en diferentes tiempos. En diferente tiempo. Sí. Tiempo y espacio. Ujú. Sí. Cosa que no existe aparentemente. Ni el tiempo ni el espacio. Bueno, hermoso. Ahora estamos transitando esta línea de tiempo. Aquí el presente. En este ratito. El eterno presente. Menos 10 ya. Sí. Ay, ¿Hacemos ¿cómo las cartitas? Volando pasa. Sí. Re. ¿Hacemos las cartitas? Hacemos. Hacemos. Ahorita vamos así como... Bueno, nos Hacemos. pinta. Yo vengo como en otro modo, que Sí. dormí raro, no sé si poco, raro. Pero repuntaste. Pero acá poniéndole... Sí. Y la canción esta me encantó. Sí. Te levanto. Una invitación a la gente que se me ocurre que si es de por acá y todo eso, estoy buscando lugares para tocar, si Bien. conocen gente que tiene centros culturales, mismo un espacio en una casa para hacer un círculo y cantar, también. Eso tengo. Una terraza. Tengo. Yo quiero que me inviten. Sí, tenemos. Lo digo acá en el aire. Hay que sacarlo yuyo. Vamos, ayudamos a yuyar. Lo que haya que hacer, vamos en comunidad. Desliuliemos. Vamos. Bueno, este es un momento en el que sacamos una cartita, un mensaje del espíritu, del gran espíritu, de nuestros guías. Así que hoy traje un mazo que es el oráculo de la sabiduría. Voy rotando mis mazos. Tengo varios, pero tampoco son infinitos. Me encanta. No, sí, yo creo que son infinitos. No, pero bueno, hoy yo siento, yo me acerco a mi mesita donde tengo mis oráculos y digo, a ver, hoy, bueno, este se llama Oráculo de la Sabiduría, que es de Colette Baron Reid, tengo varios de ellas. Bueno, y acá invito a quien quiera cerrar los ojos o conectar de la manera que quiera para pedir un mensaje. En general no lo intencionamos, simplemente lo abrimos y alguien, bueno, cada una que quiera pedir algo en particular puede hacerlo. Pero si no, acá abrimos un mensaje, el mensaje adecuado en este momento, el mensaje que necesitamos escuchar. Así que bueno, acá vamos. Apa. Bueno, acá lo muestro así porque este oráculo tiene mensaje invertido, ¿sí? O sea, esta es la carta, salió de esta manera. Mensaje de protección se llama en este oráculo, que no es nada malo, ¿sí? Vamos a buscarlo. 34 es el número. Qué linda la musiquita, Hacker, me gusta la música que pusiste. Bien. Bueno, significados esenciales de la carta: recibir ayuda, la interdependencia, ¿no? Esto que hablamos, la comunidad, vamos a sacar los yuyos. ¿Vale? Sí, y desayunar también, dice Gaby. De yuyar y desayunar. Ah, de yuyar. A desayunar. Desayunar. Bien, mensaje de protección. ¿Estás siempre insistiendo en hacer todo por vos mismo? ¿Tenés fe, esperanza de que la ayuda vendrá? ¿Y estás convencido de que todo lo que está relacionado con el mundo recae sobre tus hombros? Tus creencias acerca de ir solo, ¿no? Por la vida no te sirven en este momento. Deja que los otros te ayuden. Sí, esto te hará sentir vulnerable. Sentirte así y admitirlo. Que vos necesitas una ayuda, una mano que te ayude. Pero ser vulnerable es bueno. Porque vos tenés una lección para aprender. Vos debes dejar que alguien más te asista. No es necesario que hagas todo por tu cuenta. Una vez que vos cambies tus expectativas, estarás sorprendido por cuán rápido la ayuda llega a tu lado. Ay, me encanta. Hermoso. Siempre tan sincrónico, aparte justo la palabra vulnerabilidad. Pero siempre nos pasa. Hablamos de un tema y el oráculo siempre sale... Me encanta. Hermoso. Fue hermoso. Gracias. Porque aparte me encantó porque quizá no hablamos de ese o sea, un poco sí hablamos del aspecto de la vulnerabilidad, de dejarse ayudar, pero no lo habíamos tan explícitamente hablado y gracias.
¿no? Por Sí. traer ese aspecto también tan importante que es esto de construir con otros. Tal cual. En estos tiempos, aparte tan acuarianos, ¿no? Que pide tribu, pide conexión. Bueno, Sí. yo lo siento cada vez más fuerte y acá estamos, Y acá ¿no? estamos. Construyendo. Sí. Y conociendo y abriendo una de las cosas que nos gusta, que siempre decimos acá con Dai, bueno, y con Romy, es esto, ¿no? De tener la posibilidad de este espacio, de tener invitados, de conocer gente linda. Bueno, yo vos no te conocía, ustedes se conocían y la verdad que un placer. Bueno, para mí un placer hermoso. Gracias. Y bueno, hermoso, gracias por haber venido. Un placer. Y compartido tu música, tu arte, tu espíritu. Bueno, muchas gracias. Y haber también confiado en nosotras y en el espacio para contar, ¿no? Sí. Tus experiencias. Así que Gracias, bueno, gracias. gracias. Bueno, hermoso. Y bueno, algo más que quede Bueno, por cerrar. volvamos a nombrar entonces a gracias a quién estamos aquí. Eso sí. Estamos aquí gracias a Beckin Cosmética Capilar, innovación continua. Les voy a mostrar Vamos otra a mostrar cosa. otros productos. Otros productos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Este no lo conozco. Al shampoo matizador, este sí lo conozco. Sí, sí, sí. Este shampoo de Ergan es otra opción de Ergan y este es un shampoo matizador. Hermosos. Así que... Para las que somos rubias. Claro. Naturales. Claro que no. ¿Es para tinturas este tema? Ese es para que si Imagino te sí, empieza ¿no? a anaranjar el pelo. Aptos cenizas y grises. Claro, para que no se te quede el color anaranjado, ¿viste? Happy blonde, claro. Bien. Para que seas Este una está rubia bueno feliz. También. Yo lo uso a veces cuando estoy más apurada, una rubia feliz. Claro. Están muy buenos. Bueno, gracias, Bequín. Ahí tienen el QR, pueden ver el catálogo, pueden pedir. Y vamos a volver a mostrar a nuestros auspiciantes de Creolerte, que traen felicidad y aroma para tu casa. Tenemos los aromatizantes textiles y el difusor aromático, que es el de las varillitas de bambú, para que puedas aromatizar todos tus espacios. Y con el textil a mí me gusta porque le pones a la ropa, a la cortina, buenísimo. a la sábana, todo, el baño, a la cortina del baño, yo le pongo a todo. Así que muchas gracias a nuestros auspiciantes y por supuesto muchas gracias a Improx TV por darnos este espacio tan hermoso, por darnos estos equipos tan profesionales, al hacker porque siempre está ahí operando, haciéndonos el aguante. Así que gracias a todos los que hacen posible este programa y este espacio. Y bueno, a las demás reinas les damos las gracias también y bueno, la estamos aquí representando. Y a Romy, que esperemos que pronto vuelva a estar entre nosotros. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿hay algo más, Dieguito, que quieras contar, que quieras cerrar, que lo que sea? ¿Quedan unos minutitos? Ya me quedé sin nada. No hay nada que tengas que decir, ¿eh? Simplemente. No, muy contento de poder compartir en esto que decían de ayudar, de dejarse ayudar. Yo justamente estoy en un momento donde estoy recibiendo un montón de ayuda. De hecho, agradezco a Fer públicamente que me está hospedando ahí en su casa, y a las hijas también, a Juana y a Valen. Que uno tiene que abrirse también a recibir, significa un movimiento de apertura, ¿no? De uno poder estar dispuesto a eso, que a no todos les es fácil. Entonces, en esta etapa donde me despojé de un montón de cosas materiales, de casi todo, me llevó la vida, no fue una elección, ¿no? Me despojó la vida. Decisiones previas que se materializan también después, pero también en esto de la empatía, donde agradezco el sostén, fueron mis amistades, mi compañera, mi hermana, y nunca no pasé ni un día de este periodo que viene bastante largo de preguntándome por qué, ¿no? Y diciendo por qué, ¿no? Sino me parece que el para qué es esto, para valorar los vínculos, la red, y sobre todo poder ponerme a disposición de gente que no sepa pedir ayuda, ¿no? Claro. Que está en una y no puede, como estar atento porque Claro. vos la vivís, entonces vos ya sabés que tal, como a mí me pasa eso, ¿no? Como poder llegar a personas que no tengan la disposición para decir, che, necesito esto, como, ¿no? Y que sí necesitan un montón de cosas. Claro. Entonces me parece que eso, siempre no hay error si uno aprende, ¿no? Entonces como eso. Sí, es parte de esto de conocerse, de saberse vulnerable y también en eso de hacer, digamos, del valorarse, ¿no? Porque me parece que a veces es difícil pedir también ayuda, primero porque uno cree que puede todo y también porque en el fondo quizás, bueno, no sé, no valgo lo suficiente como para que el otro me dé, se preocupe por mí, me ayude, ¿viste? Yo tengo que poder, porque Tal en cual. realidad en el fondo no siento que valgo lo suficiente para que el otro me dé, ¿no? No me lo merezco. Y por ahí está bueno en eso, ¿no? También empezar a valorarse Total. y dejarse, ¿no? Como querer, dejarse amar por el otro y dejarse ayudar es importante. Claro.
Se me ocurre algo, la tiro así, si están Tírala. de acuerdo. Dale. Que cierre con un tema y nos vamos con el Sí, tema. dale, sí, re. Dale. Agradecemos, gracias Dai por estar acá, porque Gracias, cierra la Bren. música. Hermoso, Gracias, siempre un Bren. placer compartir. Gracias a todos los que están ahí ahora y los que nos escuchan después. Este que voy a hacer sí está en un disco, lo puedes escuchar, y da nombre al disco que se llama Perfectamente Humanos. Bien. Y relata algo que en un principio pensaba que era de algo que estaba por venir, pero en realidad habla también de una noche medio lemuriana, de la Atlántida o de algo así. Ok. De esos. Allá estuvimos también. Vengo del futuro, vi todo tan claro que no necesité más medicinas. La gente contenta se abrazaba a un árbol, vestía de flores la avenida. Sogas que no ataban pero unían, de eso se trataba la armonía, desmitificando la ironía de aprender a ser perfectamente humanos. No había presidentes ni melancolía, en la tele hablaban de poesía. Para divertirse bailaban descalzos, estaba hecha de barro la alegría. Sogas que no ataban pero unían, de eso se trataba la armonía, desmitificando la ironía de aprender a ser perfectamente humanos. Vengo del futuro que me ha revelado que el planeta había despertado, que nacían libres cantando canciones y no había banderas ni naciones. El sol reflejaba la luna que reía, el viento soplaba melodías, se comunicaba por telepatía el amor a plena luz del día. Sogas que no ataban pero unían, de eso se trataba la armonía, desmitificando la ironía de aprender a ser perfectamente humanos, perfectamente humanos, perfectamente humanos. Hermoso. Muchas gracias. Nos vemos entonces el viernes próximo. El viernes próximo. Adiós a Gracias. todos.